Bueno, vamos a dar comienzo. Hola Ya Andrea, somos buen más de día. 20. Vamos a comenzar. Sairan, vamos a hacer 3 son y comenzamos. Sairan, buenos días. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios leyendo el Bhagavad Gita en esta oportunidad, mientras les damos admisión a varios que están conectándose. Continuamos con el capítulo 8. La sección que hoy vamos a leer y que cada uno va a expresar lo que siente es cómo morir. A mi juicio, un temazo. A mi juicio, el más importante para mí del Bhagavad Gita. Shloka 5 al Shloka 15. Vamos a darle entrada a Juan. Somos 25 en estos momentos. Bueno, vamos a leer la sección del capítulo 8 del Gita, cómo morir. Por favor, desconéctense los auriculares, así los microfonitos, así no hay interferencia. Sairan. ¿Cómo morir? Y sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. Ahí Krishna se remonta al versículo 2, cuando Arjuna le pregunta, ¿y qué quiere decir que los yogis se unen con la deidad en el momento de su muerte? Eso le preguntaba Arjuna en el Shloka 2. Entonces repetimos ahora lo que dice Krishna en el Shloka 5. Y sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. Quien me recuerde en el momento de morir, vendrá sin duda a mí. Su conciencia se fundirá con mi conciencia cósmica. Esta es una ley universal, Arjuna. La suma total de tus pensamientos y sentimientos a lo largo de todo tu lapso de vida se condensa en el estado mental que tienes al abandonar tu cuerpo. En el instante de la muerte, cada cual asume una particular configuración mental. Lo que haya ocupado tu atención en tu vida será ineludiblemente tu conciencia al morir, y a ese reino de conciencia irás. Tiempo después, esa misma estructura mental volverá a manifestarse en el mundo. A esto se lo llama el próximo nacimiento. ¿Qué debes hacer, pues? Prepararte a lo largo de la vida para el momento de morir. Pero ese momento no es futuro, es este mismo momento. Cualquiera puede ser tu último momento, así que considera cada uno el último. Sobre lo que pienses en ese instante se edificará lo que tengas en tu próximo nacimiento. Vive, Arjuna, en un estado de constante conciencia espiritual. Hazlo todo por Dios. Piensa en la divinidad a cada minuto. Como el músico callejero que con arte singular toca a la vez la guitarra y la flauta a ella adherida, tú debes cumplir con tus deberes terrenales y al mismo tiempo ser consciente de la deidad en todo momento. Cumple con tu deber, Arjuna, lucha, pero hazlo con tu mente y corazón puestos en mí. Así vendrás con certeza a mí. La mente que ha adquirido práctica no deambula en busca de ninguna otra cosa. Gracias a la práctica constante, la vida se convierte en una meditación sempiterna sobre lo divino. No importa entonces lo que uno haga, quedará embebido de inclinaciones divinas. Este es un hábito de la mente.
educa la tuya en este hábito. Así se encuentra a Dios y se llega a Él. Lo divino lo conoce todo. Es la inteligencia que sustenta el funcionamiento del cosmos íntegro, el soberano que diseña la estructura y las operaciones del universo. Es más sutil que lo sutil, pese a lo cual lo apuntala todo. Es inconcebible, incomprensible. Resplandece incólume cual un sol en las tinieblas de la ignorancia, por encima de la ilusión. Lo divino es la causa primera. Antes de la divinidad no había nada. En el momento de morir, recuerda de este modo lo divino. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de esto. Cuando llegue el momento de partir de tu cuerpo, aquieta por completo tu mente y lleva toda tu fuerza vital al centro de tu conciencia espiritual, entre las cejas. Así alcanzarás la divinidad. Te hablaré ahora del objetivo supremo de ese estado eterno, imperecedero, indestructible del que dan cuenta todas las escrituras y que está más allá de la muerte y el renacimiento. A dicho estado solo pueden acceder las personas autocontroladas y que no están manchadas por los deseos mundanos. En el momento de morir, hay que cerrar las puertas de los sentidos, situar la mente en el templo del corazón espiritual, dirigir toda la energía de la fuerza vital al centro de la conciencia, entre las cejas, y repetir la sílaba Om, que me representa a mí, Brahman, la deidad suprema. No solo el sonido del Om es benéfico, sino lo que sucede dentro. La vocalización de ese sonido ayuda a concentrar los pensamientos unívocamente en lo uno, en Dios. Al estar ensimismado en la repetición de esta sílaba, que es en esencia el nombre de lo divino, te concentras en lo divino y así alcanzas el objetivo supremo. Así como el río se vierte en el mar, tu conciencia individual, Atma, fluye hacia la conciencia cósmica, Brahman. Este es el verdadero sentido de mis enseñanzas, Arjuna. La forma más sencilla de fundirse conmigo es recordarme, constante e inexorablemente, en todo momento de la vida. De esta manera estarás preparado en todo instante para el fin. El próximo nacimiento depende de la forma en que acontece la muerte. Lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento futuro, sino en empeñarse en lograr una buena muerte. Y concluye diciendo, este mundo es transitorio y está lleno de padecimientos. Las grandes almas que han perfeccionado su vida y venido a mí ya no están sometidas al renacimiento para otro lapso de vida. Evita el nacimiento y evitarás la muerte. Sairan. Albina, ¿lo leo de nuevo o querés comenzar? Creería que es tan importante porque en realidad es la vida misma, ¿no es cierto?, la preparación para la muerte. Yo diría que lo releas de nuevo. Gracias, sí, sentía lo mismo. Y somos casi 30, así que este tema lo vamos a tratar para que estemos tranquilos en este programa y en el que sigue. Porque es un tema muy importante, hay mucho conocimiento en lo leído, lo vamos a repetir y así estamos más tranquilos de poder escucharnos a todos. ¿Cómo morir? Shloka 5 del capítulo 8 del Gita. Y sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. Quien me recuerda en el momento de morir vendrá sin duda a mí. Su conciencia se fundirá con mi conciencia cósmica. Esta es una ley universal, Arjuna. La suma total de tus pensamientos y sentimientos a lo largo de todo tu lapso de vida se condensa en el estado mental que tienes al abandonar tu cuerpo. En el instante de tu muerte,
en el instante de la muerte, cada cual asume una particular configuración mental. Lo que haya ocupado tu atención en tu vida será, ineludiblemente, tu conciencia al morir, y a ese reino de conciencia irás. Tiempo después, esa misma estructura mental volverá a manifestarse en el mundo. A esto se lo llama el próximo nacimiento. ¿Qué debes hacer, pues? Prepararte a lo largo de la vida para el momento de morir. Pero ese momento no es futuro, es este mismo momento. Cualquiera puede ser tu último momento, así que considera cada uno el último. Sobre lo que pienses en ese instante se edificará lo que tengas en tu próximo nacimiento. Vive, Arjuna, en un estado de constante conciencia espiritual. Hazlo todo por Dios. Piensa en la divinidad a cada minuto. Como el músico callejero que con arte singular toca a la vez la guitarra y la flauta a ella adherida, tú debes cumplir con tus deberes terrenales y al mismo tiempo ser consciente de la deidad en todo momento. Cumple con tu deber, Arjuna, lucha, pero hazlo con tu mente y corazón puestos en mí. Así vendrás con certeza a mí. La mente que ha adquirido práctica no deambula en busca de ninguna otra cosa. Gracias a la práctica constante, abhyasa, la vida se convierte en una meditación sempiterna sobre lo divino. No importa entonces lo que uno haga, quedará embebido de inclinaciones divinas. Este es un hábito de la mente. Educa la tuya en este hábito. Así se encuentra a Dios y se llega a Él. Lo divino lo conoce todo. Es la inteligencia que sustenta el funcionamiento del cosmos íntegro, el soberano que diseña la estructura y las operaciones del universo. Es más sutil que lo sutil, pese a lo cual lo apuntala todo. Es inconcebible, incomprensible. Resplandece incólume, cual un sol en las tinieblas de la ignorancia, por encima de la ilusión. Lo divino es la causa primera. Antes de la divinidad no había nada. En el momento de morir recuerda de este modo lo divino. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de esto. Cuando llegue el momento de partir de tu cuerpo, aquieta por completo tu mente y lleva toda tu fuerza vital al centro de tu conciencia espiritual entre las cejas. Así alcanzarás la divinidad. Te hablaré ahora del objetivo supremo, de ese estado eterno, imperecedero, indestructible de que dan cuenta todas las escrituras y que está más allá de la muerte y el renacimiento. A dicho estado solo pueden acceder las personas autocontroladas y que no están manchadas por los deseos mundanos. En el momento de morir hay que cerrar las puertas de los sentidos, situar la mente en el templo del corazón espiritual, dirigir toda la energía de la fuerza vital al centro de la conciencia, entre las cejas, y repetir la sílaba Om, que me representa a mí, Brahman, la deidad suprema. No solo el sonido del Om es benéfico, sino lo que sucede dentro. La vocalización de este sonido ayuda a concentrar los pensamientos unívocamente en lo uno, en Dios. Al estar ensimismado en la repetición de esta sílaba, que es en esencia el nombre de lo divino, te concentras en lo divino y así alcanzas el objetivo supremo. Así como el río se vierte en el mar, tu conciencia individual, el Atma, fluye hacia la conciencia cósmica, Brahman. Este es el verdadero sentido de mis enseñanzas, Arjuna. La forma más sencilla de fundirse conmigo es recordarme constante e inexorablemente en todo momento de la vida. De esta manera estarás preparado en todo instante para el fin. El próximo nacimiento depende de la forma en que acontece la muerte. Lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento futuro, sino empeñarse en lograr una buena muerte. Este mundo es transitorio y está lleno de padecimientos. Las grandes almas que han perfeccionado su vida y venido a mí, ya no están sometidas al renacimiento para otro lapso de vida. Evita el nacimiento
y evitarás la muerte. Zaira, qué profundo, Albina. Y compañeros, somos casi 30. Zairán. Adelante, Albina. Bueno, cuántas cosas. Qué hermoso. Es hermoso porque realmente vivimos. Antes quiero saludar, Zairán hermanitos, ya muchos nos saludé. Y estaba pensando, mientras leía, cómo vivimos y no estamos preparados para algo que inexorablemente va a ocurrir. Y Jesús, haciendo una comparación, decía, ¿no es cierto?, que es como un ladrón que llega en el momento menos esperado. Y para eso tenemos que tener la casa lista, para que el ladrón no entre, digamos, haciendo esa comparación de la muerte. La casa lista es la mente. Porque aquí Krishna lo definió espectacularmente, por supuesto es Krishna, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos estar preparados para ese momento? Y cuando comienza, cuando dice, quien me recuerde en el momento de morir, vendrá directamente a mí. En un principio, cuando leía los mensajes de Baba, en un comienzo, hace muchísimos años atrás, y decía que teníamos que tener el nombre de Dios en los labios y en la mente, por supuesto, lo hacía solo porque Baba lo decía, pero no comprendía la profundidad de lo que significaba tener a Dios constantemente en la mente. Y Baba habla muchísimo de todo esto. Y él dice que cuando morimos, cuando dejamos este cuerpo, la mente va al Chandra Loka, que es el lugar de la mente, y del cual volvemos. Una vez, ¿no es cierto?, que los méritos han sido agotados, dice él. Volvemos nuevamente. Y también habla de los que están más o menos preparados, que van al Surya Loka, que es un estado más allá de la mente. Pero también se vuelve. Lo que tenemos que aspirar es al Brahma Loka, mucho más allá de la mente, mucho más allá de todo. Y nuestra vida tiene que ser coherente para que eso suceda. Porque si tengo el nombre de Dios constantemente en la mente, pero trato mal a mi hermano que está al lado, a mi prójimo que es próximo, entonces no hay coherencia. ¿Y cómo debemos prepararnos? Porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Tenemos la familia, por empezar. Y Krishna le dice, cumple con tu deber, pero siempre, siempre la mente puesta en Dios. Y que ese pensamiento constante en Dios se transforma en una meditación continua. Que una vez ya comenté, ¿no es cierto?, que lo dijo Baba. A mí a veces me preguntan cómo tener constantemente la mente puesta en Dios y uno sale al mundo y el mundo bombardea. Y a mí me resulta sencillo
me resulta sencillo, de verdad, tal vez por la práctica, considerar a todo Dios, a todo y a todos. Entonces, no escucho al que grita, al que despotrica, al que maldice. Veo a Dios. Y fue una práctica constante durante años, años y años en que me obligué a ver al otro como Dios. Y hoy ya me resulta sencillísimo, porque eso hace la práctica, que después se vuelva hábito y luego se la internalice. Aquí Baba habla muchísimo también sobre ese momento de dejar el cuerpo, de estar consciente del nombre de Dios. Y para estar consciente en ese momento del nombre de Dios, porque no sabemos en qué momento va a llegar, ¿no es cierto? Aun cuando estemos enfermos, no sabemos en qué momento. Tenemos que tener siempre, siempre, siempre en la mente su nombre. Lo ideal es experienciarlo, sentirlo, porque entonces allí ya no hay dualidad. Pero hay que comenzar con la dualidad para llegar a ese Advaita, a esa unidad, a esa unión. Y yo les comento, hermanito, que hablo de mi experiencia, que gracias a Baba llegué a estos años que llegué. Y que estoy segura que en ese último instante lo voy a tener a él en mi mente, en mi corazón, y lo voy a experienciar. Pero fue un largo camino, y no hay que desfallecer, en algún momento hay que comenzar. Y para esto también tuve un gran ejemplo en vida, que lo voy a contar al final, que fue Ernesto, donde yo viví, experiencié la muerte y cómo Baba estuvo en todos los detalles hasta el más mínimo. Y lo voy a hacer con un profundo amor, porque no solo en ese instante que se deja el cuerpo, la divina conciencia piensa, bueno, si es que piensa, en el que se va, sino en todos los que quedan, los que estuvieron en contacto. Así que, hermanitos, voy a escuchar las cosas hermosas que tengan para decir, las reflexiones, y creo que me extendí. Zaira, pido disculpas. No, Albina, no, porque lo lindo fue que lo vamos a hacer en 2 programas, así que siéntanse tranquilos, siéntanse tranquilos. Y escucharte a vos, obviamente, para todos nosotros es un manjar. Es Anrita, así que, Zairán. Fernanda, adelante, Fer. Zairán, buen día, tanto tiempo. Bueno, me parece que Albi dijo todo, hermoso escucharte, tan sentido. Lo que me venía era como esto de que nosotros vibramos en una frecuencia, ¿no? Pensamiento y sentimiento, que es la mente, y la acción, y vibramos en esa frecuencia que desconocemos conscientemente, pero que la conciencia es lo que reconoce. Entonces, por más que tengamos el cuerpo o los pensamientos lindos, o podemos pensar, pero si las reacciones, ¿no? Las tendencias, si la práctica no es constante, seguimos en disonancia. O sea, la vibración es esa, como sea, y cada uno tiene esa vibración. Y en el momento de morir, lo que sentía, ¿no? Con el texto, es como que vamos a ir a ese lugar donde vibre la misma frecuencia que estamos vibrando. Entonces, por algo los seres que han avanzado con su práctica, bueno, Albi lo dijo, ¿no? Por eso tienen esta coherencia, es como que la sinfonía suena distinto.
suena todo al mismo, en armonía. Entonces van ya a otro espacio, ¿no? Y sentía que, bueno, que lo más importante es esto de la práctica, porque como uno no sabe en qué nivel está, salvo que esté realizado, y no sabe en qué lugar está vibrando, el único parámetro que tiene quizás es la vida que le va llegando y cómo uno la va recibiendo, ¿no? Con la resistencia, porque yo puedo pensar todo el día, sí, Dios y todo, pero realmente hasta dónde es sincero o hasta dónde el sentimiento acompaña y la acción, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sentía que esto de estar presente y atento constantemente y probando, no, bueno, más práctica, con la que uno realmente sienta que va modificando. Porque siento que tanto Krishna como Sai, como todos los maestros, eh, nos dan tantas prácticas, y bueno, por algo tenemos este maestro con esta práctica. Bueno, tomemos una, dos, tres, las que sean, que sentimos que nos ayudan a crear esta coherencia, ¿no? Donde cuando salimos al mundo sentimos que vamos acompañados y no que ahí nos desdoblamos. Así que bueno, Sairam, gracias. Qué lindo, qué importantísimas tus palabras, Fer. Muchísimas gracias. Juan, ¿qué estás sintiendo sobre esta temática, Juan? Bueno, creo que poco puedo agregar a lo que ya dijo Albina y Fernanda, ¿no? El momento final es importantísimo, pero más que el momento final, es nuestra preparación para llegar a eso. Y si nosotros desarrollamos esa actitud de estar en un estado de, diría, entre comillas, perenne meditación, en contacto con el divino, haciendo nuestros deberes mundanos, pero tanto en contacto con el divino, con nuestro divino interior, bueno, eso se convertirá en una actitud que puede ser tan mecánica como respirar. Una cosa que salga en automático. Entonces ahí está lo importante, porque no es que en el momento de firmar nada lo vamos a acordar, hoy tendría que haber hecho meditación, a ver cómo era. No, eso hay que desarrollarlo en vida. Nada, es decir, si conseguimos desarrollar a eso, creo que estamos en la vía correcta, pero el momento de empezar es ayer, no hoy. Y no tenemos que dejar que pase el tiempo. Lo que sí me quedó un poco oscuro es el Loka 11, porque acá da una receta que parece muy, muy, muy importante, que es en el momento de la muerte, cerrar la puerta a los sentidos, ubicar la mente en el altar del corazón espiritual y de ahí empujar la life force, ¿cómo se dice? La energía vital hacia el centro de la conciencia en el ojo. Me impactó porque yo había escuchado, bueno, no he hecho experiencia con otro tipo de meditación que lo hacían al revés. Es decir, que iba del centro del ojo, al corazón espiritual. En cambio, acá lo está haciendo al revés, va del corazón espiritual al centro del ojo. Y eso es lo que me ha quedado como una cosa nueva, digamos. Sairam. Gracias, Juan, gracias por tus aportes. Al fin y al cabo es una cuestión también personal, creo yo, ¿no? Porque si la importancia es, como dijo Fer, la vibración, más allá de la práctica física, de dónde vaya la conciencia, creo que la vibración que generemos en ese momento va a ser lo que nos lleva a donde nos adecuemos de acuerdo a la vibración que generamos en ese momento. Y me recuerdo las palabras de Marconi de los hábitos, qué importancia los hábitos, ¿no, Juan? Que hiciste alusión al hábito de la vida. Qué lindo, muchas gracias, Juan.
Bueno, Eddie Ramírez, adelante, Eddie, ¿qué estás sintiendo? Zaira, ¿me escuchan bien? Muy bien. Bueno, en realidad este párrafo es muy, muy amplio y muy profundo. Lo que me vino a la mente al escuchar este tema, que ya lo habíamos mencionado en otro círculo anterior, el hecho de empeñarse o recordar qué es lo que a uno le gustaría, ¿no? En su último momento o cercano a ese último momento del cuerpo. Y es el hecho de tener una buena muerte o tener una muerte feliz, como algunos dicen también, una muerte tranquila. Ese es en el plano, digamos, muy ideal o terrenal. Pero si nos vamos a las enseñanzas de Swami, nos dice claramente que es el tema de fundirse y no volver a nacer. Y en el transcurso de lo que se estaba leyendo, me estaba acordando que a veces nos la ponemos muy difícil, ¿no? Algunos de nosotros porque nos apegamos a muchas cosas, a pesar de estar en el camino espiritual, y, y eso nos hace un poquito más lento el proceso, porque el deseo, el apego a veces, por ejemplo, doy un pequeño ejemplo, no con el ánimo de discutir o decir a favor o en contra, sino como el ánimo de repensar. Por ejemplo, yo he escuchado a algunas personas que aspiran a renacer para tener el darshan de Prema Sai, por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que de repente no están pensando en que esta debería ser su última encarnación, sino que quieren volver a nacer porque, bueno, quieren el darshan o esperan tener la gracia de estar al lado de Prema Sai, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, a veces está la trampa también de usar atajos, ¿no? Buscar la forma de hacerlo más rápido, en el sentido de que de repente eso nos va a valer como la historia que nos contó Swami en uno de sus mensajes, ¿no? Donde dice que había un padre que había escuchado a un erudito decir de que, como dice acá en este párrafo, cuando le llegue el último momento hay que pronunciar el nombre de Dios nada más, ¿no? Y le pone a cada uno de sus hijos un nombre diferente de Dios, y al momento de acercarse su final y él siente, comienza a llamar a uno de sus hijos, y en ese último momento está llamando a cada uno de los nombres divinos, pero al final expira preocupándose por su negocio. Dice, ¿y quién está atendiendo a la tienda? ¿No? Una cosa así, es algo increíble. Esas enseñanzas, esas historias nos hacen pensar de que nosotros, o cada uno de nosotros está expuesto a caer en ese círculo de trampa, en ese círculo de que de repente estemos preparados o no. Y en ese sentido creo que debemos recordar lo que acabamos de escuchar, ¿no? De que todo tiene que ser una continua práctica de pensar en Dios, de pronunciar a Dios, de ver a los demás a Dios, como lo dijo Albina al inicio. Zairan. Qué lindo aporte, Eddie, muchísimas gracias. Y vi las caras de todo cuando contabas esa anécdota de Sai, que todos la hemos leído, que hermosísima. Mil gracias. Marcos Echeverry, que vos le pusiste nombre a tus hijos tratando de emular ese cuentito, Marcos. Le puse el nombre, pero yo creo que cuando llegue el momento, si no voy a estar pensando en un partido de pádel, voy a estar pensando en el win de zanahoria o alguna cosa así. Me gustó mucho el texto. Bueno, dice un montón de cosas que me parecen súper importantes. Por ejemplo, pensaba cuando dice, bueno, obviamente lo del último momento, de llevar la atención al tercer ojo, al centro de la conciencia, repetir el OM, etc. Llevar toda la energía vital. Lo que pasa que para eso, creo yo, que se necesita mucha práctica desde este momento mismo. Swami dice, el tema es que ustedes creen que van a estar vivos mañana, entonces eso aplica para todo, ¿no? Para la vida, para el ritmo de vida que llevamos,
o para estar anticipando cosas del futuro y demás. Y creo que Él nos va dando todas las recetas de cómo hacer para tener la mente puesta en Dios durante el día, la oración al levantarse, la oración al acostarse, la oración de la comida, etcétera, etcétera. No son como truquitos, me parece, para tener en la vida cotidiana la mente puesta en Dios. Me gustó mucho cuando dice, Dios es el arquitecto y el diseñador de las operaciones. Y me hizo acordar a esto que dice Einstein, que Dios no juega los dados con el universo. Claro, es el que diseña las operaciones. Entonces yo pensaba, cuando escuchaba eso, la ciencia nos dice que el 95% de los pensamientos son los mismos que tuvimos ayer. Entonces la pregunta que me hago es en qué tengo puesta la mente durante todo el día, porque la mente me va a devolver más de lo mismo. Y obviamente en el momento de la muerte, ¿qué va a estar en mi mente? Lo que predominó toda la vida, que es lo que decía, ¿no? Lo que decía recién. Entonces, ahí yo siento que hay como dos cositas, ¿no? Una es cuando a mí, supongamos que me toca hacer algo, ¿no? Entre comillas. Yo todavía a veces lo logro y a veces no, ofrendar a Dios las cosas. Entonces, eso sería una forma de tener la mente puesta en Dios, siento yo, ofrendar lo que hago. Y además no tener esta sensación de hacedor y de ego, ¿no? Que venimos hablando en todos los capítulos anteriores. O sea, una es cuando podríamos decir me toca una situación activa de hacer algo. Y otra es cuando tengo una situación, por ejemplo, no sé, viene mi hijo y me dice, pa, tal cosa, o voy en el auto y se me cruza un auto y pasa tal otra, cuando soy como testigo de situaciones, ¿cuánto logro ver la mano de Dios en esas situaciones? ¿Cuánto logro ver que no hay, que es su voluntad, que es el que diseñó las operaciones, que es que pasa lo que tiene que pasar? Por eso Swami dice, y es algo que me gusta mucho repetirme a mí mismo, que la más alta clase de devoción es aceptar que todo sucede contra su voluntad, que nada sucede contra su voluntad, que todo sucede por su voluntad. Entonces, si yo logro estar consciente de eso, me va a pasar que voy a tener la mente puesta en Dios. Y ahí creo que nos dio la otra herramienta, que es el Namasmarana, que de vuelta, hay días que lo hago más, hay días que lo hago menos. Y creo que con toda esa práctica constante, lo que va a predominar en la mente va a ser la conciencia de Dios, ¿no? Entonces me quedo como, para mí mismo me quedo con estas dos cosas, con ofrendar las acciones y seguir trabajando. Algo que lo vengo trabajando y mucho es esto de aceptar que nada sucede contra su voluntad, y eso hace que tenga la mente puesta en Dios. Así que creo que si eso sigue así durante mucho tiempo, no sé cuándo será el momento, espero tener la mente puesta en Dios. Así que bueno, ahí. Qué lindo, Marcos. Cuando vos hablabas, yo pensaba un autotesteo para saber cómo estamos vibrando, es lo que siento, ¿no? Es ver en qué soñamos y en qué nos despierta mentalmente a la madrugada. ¿Vieron que cada uno a la madrugada se despierta con un rollo? ¿O qué soñamos? Creo que es un autotesteo para saber en qué situación estamos vibrando. Gracias, Marcos. José Luis Ceballos, Zairán, adelante. Hola a todos. Bueno, yo anoté dos cositas nomás que quería agregar. Que el momento, bueno, de que ya lo dijeron, que este tema del momento de la muerte en realidad tiene que ver en el momento de cómo vivimos hoy o ayer, ¿cierto? Más que el acento de la muerte, en realidad nos está diciendo, por ahí dijo que la conciencia del momento de la muerte es la suma total de todos los pensamientos. No dijo, ¿qué te voy a pensar al momento de la muerte, o 5 minutos antes, o hago una, digamos, voy a un retiro y estoy ahí, subo? Es la suma total de todo lo que hicimos en la vida. Qué importante tener esto presente, porque no quiere decir que un pensamiento erróneo o una actitud, digamos, no coherente, implica que restó a la suma total, ¿cierto? Eso, teniendo presente esto, es decir, hoy pienso mal de alguien y estoy restando a la suma total.
¿cierto? Bueno, eso quería agregar. Gracias. Qué lindo, José Luis, muchísimas gracias. Raúl Laval, adelante, Raúl. Gracias, Horacio. Qué temazo, ¿no? Realmente una de las cosas que más me apasiona. Bueno, yo voy a hacer una síntesis, quiero ser breve porque me extiendo muchas veces con respecto a este tema, que lo vengo trabajando intensamente desde el 2010, cuando Baba ya estaba enfermo, antes de dejar su cuerpo, y que de alguna manera, no voy a contar los detalles, pero que me proponía hacer un esfuerzo para, desde mi punto de vista, ayudar a curarlo para que siguiera viviendo él. Y paralelamente analizaba, antes de decir esto, dos cosas. Uno es si yo estoy preparado para la muerte, cómo es mi vínculo con los seres, y yo quiero dejar mi cuerpo, ¿qué estoy dejando en relación, como algo dijo Albina, de la familia, los seres queridos, y cómo me estoy preparando para la partida? Bueno, estas cosas las reflexioné mucho, si era mucho egoísmo de mi parte, si yo había cumplido, he cumplido, estaba cumpliendo mi deber con los seres queridos, con la sociedad, con todas mis obligaciones, si estaba haciendo mi deber para dejar este cuerpo. Y realmente llegué a la conclusión que sí, y llegó un momento, ustedes a lo mejor van a pensar que es muy presuntuoso lo que voy a decir, pero fue muy devocional y de mucho corazón. Yo a Baba le ofrecí mi cuerpo, ofrecí que yo prefería dejar mi cuerpo inmediatamente, pero que él siguiera viviendo, porque la humanidad lo necesitaba a él, no a mí. Yo no significaba nada, no era ni un granito de arena en los mares, ¿cierto? Y que le ofrendaba mi cuerpo y que iba a morir feliz con él, porque él iba a seguir sirviendo a la humanidad en forma directa, porque bueno, yo estaba muy apegado a su cuerpo y pensaba que su misión debía continuar con su cuerpo. Bueno, esto no ocurrió, pero sí me permitió ahondar y profundizar y prepararme en esto de la muerte y de ser consciente, un poco como decía Albina, raras veces aparecen algunos puntos así débiles que me salgo, pero pienso que todo es baba, pienso que todos son baba, pienso que la vida es baba y solamente sí tengo el deseo de, como decía Eddie, de encarnar en otra vida con Prema. Eso es una ilusión que tengo, pero bueno, uno tiene que tener algún defecto. Y entonces, pero realmente puedo dejar mi cuerpo en 10 minutos, en un día, en un año, cuando Baba decida que voy a ser feliz porque mi nombre va a ser Baba. Me siento como Hanuman, que todo para él era Rama. Bueno, para mí todo es Baba. Baba impregna mi vida, Baba es el perfume, Baba es mi cuerpo, mi célula, todo lo que veo a ustedes, todo es Baba. Sairam. Qué lindo, bueno, ojalá así sea, Raúl, ojalá así sea. Pablo, adelante, Pablo, queremos escucharte. ¿Qué tal, Zairán? ¿Cómo anda la familia? Qué lindo lo que estoy escuchando, es muy, muy bonito. Bueno, creo que desde mi punto de vista, el futuro no existe, es el presente. Si yo estoy bien en el presente, lo más probable es que cuando llegue ese momento en el futuro también esté bien. Y a mí me pasa desde mi experiencia que estoy muy sintonizado con el tema del OM. Cada día lo canto menos, pero ya lo escucho en todos lados. En el viento, en las montañas, en los grillos, en las hojas, en el sol. Y esa vibración me va sacando continuamente la parte gótica de mi cerebro, que es con la que la acepto, está todo bien, pero hay cosas que no me agradan realmente,
que tienen que ver con la formación de la individualidad en Occidente, y el ego personal, y el delirio de la inteligencia, bueno, todas esas cositas. Pero, bueno, Baba también en un momento nos dijo que nos tenemos que ir desprendiendo paso a paso de las cosas y de la materia. Entonces, es muy importante a dónde uno quiere llegar, o el objetivo real que tiene en la vida. Yo de hecho a veces ya imagino cómo me voy a desprender, lo que voy a hacer cuando me desprenda. A dónde voy a ir, a quién voy a ir a saludar, las vueltas que voy a dar, y después me voy a fundir, como una gotita, como una gotita en el océano. Porque esa vibración es lo más. Yo desde que la sentí, es lo único real para mí. Esa vibración de amor, o no sé cómo describirlo, ese advaita, esa sensación de unión que trasciende la mente y la individualidad. Es lo más, realmente es lo máximo, no hay nada más bello que eso. Y cada vez que lo sentí, de hecho, te absorbe. Me pasa que a veces cuando lo siento, chao, te vas. Y hay algo que te trae, porque si no eso te disolvés, directamente te morís, no es como muy difícil. Desde mi punto de vista, creo que lo difícil es vivir en el ego. Eso es realmente difícil. Bueno, eso es lo que estaba sintiendo el sol y escuchando, y siento la vibración, ¿viste? Más allá de las palabras que hablamos, a mí me atrae mucho la vibración, la sensación esa de amor que tenemos por la divinidad, por el maestro, por Brahman, por la conciencia. Y si nosotros seguimos cultivando eso diariamente, nos vamos a fundir en eso. Una cosita más, Horacio. Me gustaría, si es posible, y si, bueno, lo consideran acá en el grupo, me gustaría también escuchar tu punto de vista. Sé que tenés muy buena experiencia en esto, y me gustaría escucharte, estimado hermano. Gracias. ¿Querés seguir, Pablo, o ya está? No, ya está. Qué lindo escucharte, Pablo. Mil gracias. Carla, ¿qué estás sintiendo, Carla? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas cosas aparecieron. Una que justo, la verdad que no estaba repitiendo tanto el OM, así como en mantra, y ayer, después de hacer 108 de un mantra largo que estoy haciendo, iba a hacer otro y no tenía mucho tiempo, digo, bueno, voy a hacer el OM. Después dije, el OM como que no me parecía, está feo decir esto, pero como no me parecía tan importante como los mantras que estoy haciendo. Y ahora veo que hay que repetir quizás más el OM, sabemos, ¿no? La fuerza que tiene y el poder que tiene de conexión. Así que bueno, bien que traen esto, que está bueno, y si veo la suma de lo que vine viviendo desde chica hasta hoy, siento que siempre creí que era como muy espiritual, muy buena y todo, pero tenía un montón de cosas que del año pasado a siempre digo lo mismo, ¿no? Con los círculos, con educar y todo, cómo se fue puliendo a través del conocimiento y la práctica, como dice Albina. Ahora sí siento que de a poco se va como puliendo en mi alma, por decir algo, digamos, mi forma de comportarme, los pensamientos, que antes era muy de enojarme, no de pelear, pero enojarme y no hablar por ahí nunca más con alguien, así, yo soy buena porque no me peleo, pensaba, pero el pensamiento era muy, muy oscuro. Y hoy por hoy falta, es como dice Albina, la práctica, respiro, no, ya esto no lo quiero para mí, y qué bueno saber que esos pensamientos son la suma que voy a ir para el último momento, ¿no? Porque veo eso, que ahora rápidamente desaparece ese pensamiento de ego, de enojo, y qué bueno, porque te das cuenta en la vibración del entorno, ya sea lo que más veo son mis hijas, mi papá, y por ahí, no sé, algún comportamiento de amigas o algo, pero qué diferencia veo en ellas cuando yo estoy transformada en vibración buena, en pensamientos buenos, el enojo de ellas lo transformo rápidamente y wow, qué bueno, si no era una pelea, una discusión, digo, así que eso va a ir sumando, sumando y sumando, y falta muchísimo porque ya no tendría que en algún momento, como le pasa a Albina y a muchos seguro de ustedes,
ya enojarme ni que parezcan esos pensamientos. Pero bueno, voy bien y se va sumando lindo Dharma a mi vida. Un beso, gracias. Qué lindo, los hábitos, no hay otra que los hábitos. Qué lindo, Carla, gracias. Andrea, Zairán, Andrea, adelante. Bueno, buen día a todos. Un montón de material, mucho para releer, para volver a incorporar. Se notó en cómo lo leíste que es un tema que te apasiona. La forma en que lo leíste me pareció a mí que se notó, así que adhiero a Pablo en escucharte. También hay un hermanito que te lo pedía el año pasado y muchas veces tu opinión, tu parecer en el tema. Con respecto a mí, repito, es mucha información, así que me voy a quedar con el Sloka 8, donde me instruye en los hábitos, en la meditación, en el día a día. Hay una palabra que tengo que buscar, que no sé bien qué significa, meditación sempiterna, así que me quedo con eso, con el seguir en el día a día, en el OM, en la práctica y en el cambio de hábitos para ir mejorando. Zairán. Gracias, Andrea. Bueno, brevemente. Para mí la muerte es más importante que la vida. Y soy un fanático de la muerte, pero la muerte bien entendida, porque creo que nuestra casa está allá, no acá. Esto es transitorio y lo otro es eterno. Y bueno, y Marcón y Marco Erice, que hemos tenido un par de charlas sobre la importancia del mundo espiritual y demás, y de eso trata la muerte. Y a dónde iremos es lo que vamos gestando, lo que somos. De acuerdo a cómo vivamos y como dijo Fernanda, cómo viviremos y las prácticas que hagamos y demás, va a ser a donde tengamos que ir. Y realmente sí, a mí no quiero nacer más, yo no quiero nacer más, ya estoy cansado, cansadísimo. Así que sí, yo no quiero encarnar con Prema, no me importa Prema, quiero ya ir a otros planos y ya no sufrir más en esta escuela que realmente es muy duro, es muy duro. Por más que tengamos a Dios vibrando siempre en nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, pero esta escuela ya no la quiero, ya quiero aprobar, ya quiero pasarla. Sí volver como muchos vuelven para ayudar, pero no por karma, así que ese es mi deseo. Y en cuanto a, coincido con lo de José Luis, que dijo que todo lo que vayamos sintiendo y haciendo durante toda la vida se condensa en el momento de la muerte, porque una vez lo hablamos con Alvin y dijimos, bueno, es fácil, entonces el momento de la muerte voy a estar atento a decir algún mantra, a pensar en Dios y ya está, pero no es tan fácil, porque el momento de la muerte va a ser el resultado de lo que somos, de lo que fuimos. Y yo tengo un buen testeo que creo, no sé qué va a pasar en mi muerte, pero en los momentos críticos me sale el On Sairán, es como un grito de auxilio. Siempre lo siento, me doy cuenta después que lo hago. Un semáforo en rojo de golpe y pasa alguien que lo estoy por chocar, On Sairán, On Sairán, On Sairán, On Sairán, digo. O me llama alguien por algo, una situación crítica y me sale adentro On Sairán, On Sairán, On Sairán, así que, bueno, ojalá que así sea en el momento de mi muerte, porque el On Sairán mío es conectarme con Sai. Así que bueno, eso es brevemente. Y bueno, y lamento y pido disculpas al que escucha a mis familiares, porque las películas que quiero ver son sobre la muerte, los libros que leo son sobre la muerte, los temas que me encanta hablar es sobre la muerte, y a veces me pongo un poco pesado, pero a lo mejor no se entiende que mi muerte es la real vida. Así que, y una experiencia cortita, Albina, con Ernesto. Fallece Ernesto, deja el cuerpo, que lo va a contar Albina. La noche esa, no, a la otra noche sueño con Ernesto Massín, que estamos los dos caminando, yendo a una sala de un hospital, y nos sentamos, y yo le toco la piernita flaca, el fémur, digo, Ernesto, pero si vos estás muerto, le digo en el sueño, como que estaba consciente de esa realidad. Me dice, ¿sabes, Horacio, que hubo dos cosas que no te dije? Uno, ¿cuánto te quiero?, me dijo.
Y lo otro, que no pude hablarte de la sucesión, me dice, tenía que hablarte de la sucesión. Y después le llamé al Vini y le conté entre medio del duelo de esos días, y me dice, sí, es un tema que lo estábamos charlando y él te quería preguntar. Así que uno dice, ¿cómo uno va a tomar la muerte a la ligera y esos planos de existencia si es tan, tan, tan real? Es cuestión de creerlo y sentirlo, esos viajes astrales, esos sueños vívidos. Es una continuación de la realidad. Y como decían los indios, cuando uno se va a dormir, decían, voy a ensayar la muerte, decían los indios. Y es así, entonces es cuestión de también de estar atento y consciente a esos sueños, esos viajes, esas conexiones. Por eso para mí cuando la mente se despierta loca a la madrugada, hay que estar atento a ver qué está vibrando para cambiarlo, o esos sueños que tienen que ver con lo que uno vio, sufrió, discutió, se alegró. Por eso es una práctica constante, un hábito, como Marconi lo marcó hace unos programas atrás, el hábito, y ahí es donde tenemos que poner toda la fuerza. Bueno, Zairán. Marco Erice, adelante. Om Sairán. Este tema de la muerte hace más de 40 años que lo vengo trabajando porque una de mis sebas consiste en ayudar a la gente a hacer el traspaso, ¿ya? O sea, ayudar a la gente a hablar del término entre aspas, entre comillas, a morir. Y entonces he aprendido que hay que ver, la persona que tiene Alzheimer, la persona que está con un cáncer de páncreas. El caso concreto que he vivido muy de cerca es cuando Daniel Koifman dejó el cuerpo, él tenía una cirrosis, ¿ya? Y le pregunté, ¿cómo te sientes tú ahora? Y me dice, mira, muy simple, me dijo, si voy a estar con este sufrimiento que siento, no me interesa hacer nada para mantener este cuerpo. Pero como sé que todo es decisión de Swami, yo me entregué. Y se fue rapidito. Entonces, a veces me ha tocado estar en hospitales, ayudo todavía a gente a dejar el cuerpo. El asunto es en qué estado se encuentra la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Coloco música, por ejemplo, si hace poco ayudé a una persona, digo, pónganle la música del OM, ¿ya? Entonces mando el vídeo del OM para que la persona escuche. El caso de me acuerdo de una suegra que tuve en su momento, cuando estuve en una época casado, durante el lapso de 20 días estuvo en el hospital. Yo trabajaba en un hospital de la Armada Argentina, ¿ya? Y durante 20 días ella estuvo escuchando música del OM y del Gayatri Mantra, ¿ya? Y tenía la foto colocamos dentro de la habitación del hospital, la foto de Baba, colocada para que la pueda ver, de manera tal que los sentidos, de lo poco que pueda tener los sentidos, se concentre con eso. Entonces, depende, digamos, no es que uno va a tener la capacidad en ese momento de ver, cuando está cerca de dejar el cuerpo, la de saber qué hacer. Entonces, la preparación, ¿qué hago en mi caso? Bien concreto, ¿ya? Coloco fotos de Swami en todos los lugares donde estoy. Entonces, ¿para qué? Para que la mente se vaya concentrando en imágenes de Swami. Había un hermano que tenía 56 fotos de Swami metido solamente en una habitación en Prayanti, ¿ya? Y entonces aprendí de él la idea de que donde mire y veo a Swami, la imagen central de mi computador es Baba. ¿Entiendes? O sea que no hay momento en que no esté. Cierro el computador o cierro una ventana y ya estoy viendo la imagen de Swami. Entonces, digamos, en ese sentido es un paso. ¿Qué hago de noche? Ya me acuesto con el Soham, porque es prepararse para lo que venga, que no sé lo que va a venir, pero sí el trabajar, como bien dice Swami, el OM, a veces no puedo hacer el OM, pero sí acompaño la respiración con el Soham. Entonces, de esa manera ayuda y realmente vamos pasando de la mente, siento, ¿no? De la mente tamásica a la mente sádvica. Ahora, ese es un enfoque, Horacio, para el grupo. El otro es, ¿de qué me preocupo si yo no soy el cuerpo? ¿Ya? Yo no soy el cuerpo. Entonces digo, si yo no soy el cuerpo, y este cuerpo irá cuando se tenga que ir. Total, yo no soy eso. Entonces, hay ese proceso digamos, que nos enseña, digamos, los Vedas, es neti. Neti es el proceso de desidentificación diaria de que yo no soy este cuerpo.
Además, por otro lado, la mente toma la imagen del punto al cual se dirige. Entonces, si voy a tomar la mente dirigida a qué, el asunto es dónde la dirijo. Pero ¿qué pasa? Y aquí Swami nos da ¿cómo se llama? Una clave que al menos a este jiva le sirve. Y es el hecho que hay dos fuerzas que van a suceder en el momento del momento en que se va a dejar el cuerpo. La primera es las vasanas que traemos. Ya, o sea, las vasanas, que son esas tendencias psicológicas, depende del grado de práctica de esos hábitos, así va a ser el grado de impacto en el momento de la muerte. ¿Ya? Pero la otra cosa, otra variable que Swami habla, son los samskaras, que son las impresiones. Entonces, Swami nos da un ejemplo bien concreto. Si la madre tiene muy fuerte en el momento de antes de dejar el cuerpo la impresión de que ella es la madre de su hijo y que va a dejar a su hijo, ese samskara es el que va a llevar a la próxima encarnación. Es re interesante. Entonces el asunto es, ok, yo tengo que hacer esto, pero si no tengo la capacidad de practicar el Om en ese momento porque no estoy en la conciencia o de repente, como varios he visto, están con un cáncer y el cáncer les está preocupando mucho por su identificación con el cuerpo. Entonces, ¿cómo sales de eso? Bueno, desde la percepción de este jiva, ¿ya? El asunto es, mira, espera, vamos, digamos, en esta etapa de, entre comillas, mi vida como jiva, yo sé que yo no soy este cuerpo. Y allí me instalo. Yo no soy este cuerpo, es el neti, yo no soy eso. Entonces, ¿de qué me preocupo si eso se mueve? Es como el coche que voy a dejar. El asunto es, me gusta mucho el coche y me gustó, me está gustando. Ahora, tengo que cuidar este coche y sí, por ahora es el único que tengo. Ya, entonces lo tengo que cuidar. Pero desde ese lugar tengo esas dos vías. O me dedico a tomar conciencia, observar cuáles son las vasanas que están impactando todavía, que hacen que yo me remita hacia una proyección externa que mi propia mente conectase, o la otra es cuál es la impresión, el samskara que está actuando por identificación del yo con lo mío a nivel del ego. Eso es lo que estoy, digamos, entonces, hoy, digamos, la experiencia, ya que el círculo es justamente para hablar de la experiencia, hoy yo sé que yo no soy el cuerpo. Yo sé que yo no soy la mente. Ahora, cuando veo que la mente va a entrar en un juego, me divierto y digo, eso es así. Pero si veo que de repente la vasana del pasado, que a veces vienen y vienen con una potencia, la sanflauta, digo, epa, eso no, eso no soy yo. Eso no soy yo. Cuidado. Entonces, ¿en qué me ayuda el trabajar todo esto? Es ir más ralentizando la vida. Porque Swami dice, una de las cosas más profundas para controlar los sentidos es, ¿no?, cerrar el pico, ¿no?, controlar la lengua. Om Sairam. Qué lindo, Marco, qué lindo, gracias. Seba de Leli, adelante, Seba, será lindo escucharte. Sairam, hermosa gente, muchas gracias. Es un privilegio escucharlo. Yo voy tomando nota de algunas cosas y digo, les voy a tener que pedir permiso para escribir un libro. No, es increíble, tantas experiencias lindas. En un momento, Horacio hizo como una referencia muy corta, antes de que le pidieran que hable, y yo tomé nota de esa referencia porque me parece que aunque breve, es muy valiosa y muy cierta. Él dijo que un autotesteo, digamos, de cómo estamos preparados para la muerte es cómo estamos soñando. Porque en el momento en que nosotros vamos al sueño, al descanso, es como que todos los canales de los sentidos desaparecen. Y el cúmulo de contenido que tenemos en nuestra mente, vibraciones que tenemos en nuestros cuerpos, es como si tomaran el control. Y a veces experiencias que arrastramos desde hace vidas, inclusive. A mí me pasó, por ejemplo, que en un momento mi mamá visitaba una señora que le leía los registros acásicos y siempre que venía me decía, dice fulanita que dejes de hacer esto porque no sé qué, porque se te metió una entidad y te duele la rodilla, qué sé yo. Digo, bueno, caray, ¿cómo hace fulanita para saber todas esas cosas que yo no le cuento a nadie? Entonces digo, la voy a ir a visitar. Y cuando la fui a visitar,
me decía que, bueno, que yo en otra vida me había escapado de un país a otro, que me habían perseguido, qué sé yo, qué historia. Y yo siempre desde chico soñaba que estaba huyendo. Huía. Toda la vida cuando me iba a dormir huía. En un momento voy a Prayanti, en un momento muy difícil de crisis en mi vida, que había una pareja había muerto y bueno, de una forma muy controvertida, muy difícil. Y siempre Swami hace esas cosas que cuando estamos, parece que nos estamos ahogando, mete la mano así en el agua y nos saca y nos sube al barco. Entonces me llevó para allá. Y cuando yo me iba a dormir soñaba cualquier cosa. Y al otro día me despertaba y decía, pero para, Dios, estoy a 200 metros donde está encarnado el Purna Avatar, cierro los ojos, me voy a dormir y me vienen todos estos contenidos, ¿viste? Que, ¿cómo voy a hacer para alinearme en el momento de la muerte si estando a los pies del Señor no me estoy pudiendo alinear? Pensaba en ese momento, ¿verdad? Entonces empecé a practicar la meditación en la luz antes de irme a dormir. Y cuando me sentaba veía que todas estas emociones oscuras es como si estuvieran contenidas en nuestro cuerpo también. Como si fueran vibraciones que cuando vamos a disparar nuestra conciencia en el momento del sueño, estuvieran dando una dirección a mi conciencia que no es la que yo quiero tener. Bien. Fue muy curioso porque la primera noche que hice la meditación en la luz, a los pies de la cama antes de ir a dormir, todo el descanso cambió. Y para toda la gente que yo veo que tiene, que tiene problemas en el sueño, que sueña pesadillas, que pasó por cosas fuertes, y siempre le doy la misma receta, le he dado la misma receta hasta niños que a veces tienen pesadillas y me dicen, vos sabés que realmente me funciona, una de las nenas que le di la receta fue la hija de Pablo Tristán, que me dijo, realmente me ayudó mucho la meditación a la luz. Entonces algo muy sencillo, yo creo que tiene que ver con esto que dice Swami, que describe Pratyahara. Pratyahara es que no dejar que nuestros sentidos se vayan en contenidos afuera que nos desvíen, sino que, como dice en el momento de la muerte, cerrar estos canales de los sentidos y llevarlos hacia nuestro eje, a nuestra conciencia espiritual. Y de alguna forma, lo que decía Albina, este ejercicio de ver a Dios en todos, que hay que practicarlo para que nuestra vida se vuelva una meditación. Lo personal me pasaba que muchas veces hay relaciones con personas que me costaban, relaciones con pacientes que me costaban, y cuando empecé a ver a Dios en todos ellos, fue una experiencia muy transformadora tanto para mí como para ellos, porque la visión de uno le recuerda al otro que es la divinidad también. Entonces, esa conciencia de vivir así es un servicio. Si podemos vivir despiertos a que todo lo que nos rodea es Dios, estamos haciendo un servicio en el mundo. Y bueno, eso solo nomás. Muchísimas gracias. Sairam. Qué lindo, Seba, qué lindo. Silvia, adelante, Silvia Arteaga. ¿Qué tal? Buen día. Yo me reía porque el otro día soñaba que me tenía que despertar para el círculo de estudio. Para mí es hermoso escuchar todo porque aprendo mucho. Y no sé, sentí que uno también es como que muere cuando despierta, ¿no? Al conocimiento, a darse cuenta y a profundizar un poquito más, incluso con la vida que uno ha tenido alguna vez y que ya dejó atrás y que ya no es más así. Eso es como una pequeña muerte, me parece. Y bueno, yo tengo que seguir practicando y mucho, me cuesta ver a Dios en todo, por ahí me enojo y bueno, y tengo que seguir practicando. Eso nomás, Sairam. Qué lindo. Mi bisabuelo y el papá de mi bisabuelo murieron a los 33 años. Y yo sentía que yo iba a morir a los 33 años, pero lo sentía muy fuerte que iba a morir a los 33. Y a los 33 conocí a Baba. Con respecto a lo que decide que uno muere cuando renace con el conocimiento. Bueno, van a ser las 10:15. Gracias a Dios somos muchos. Para darle el paso a Albina y que se explaya sobre la experiencia que tuvo Ernesto.
En el próximo sábado quedó por opinar más los que se conecten. Roberto, Julio, Marconi, José Alberto, Claudio Evelson, Claudio Martínez, Iris, Adriana, que espero que estés bien, de salud Adriana, Lilian, Romina, María Isabel y un tal Galaxy que no sabemos quién es Galaxy y quienes se conecten a futuro. Así que Zairán, porque el tiempo nos está premiando y como dijimos al comienzo va a ser un círculo en dos partes muy jugoso. Albina, te damos la parte y por favor contá esa experiencia hermosa con Ernesto y el guita escrito por Baba. Bueno, dentro de todos lindos recuerdos. Comenzar por decir que llevaba 30 años casada con Ernesto. Éramos los dos solos, no tuvimos hijos. Por lo tanto, muy, muy unidos en todos los aspectos. Y lo más importante en lo espiritual. En el 2003 fue decayendo mucho su salud. Entonces, sentía que él en cualquier momento podía dejar su cuerpo. Entonces trataba de chantajearlo y le decía, ni se te ocurra dejarme sola. Mirá que voy a quedar sola, le decía. No sé qué voy a hacer sola. Él nunca me contestaba. Bueno, sí me contestaba algo. Me decía, Baba lo tiene previsto. Baba lo tiene previsto. Eso me contestaba cuando yo le decía que me iba a dejar sola. En el mes de junio del 2003 estuvo muy, muy enfermo, caía en internaciones en el hospital, volvíamos otra vez. Y siempre en mí ese temor de que me dejase sola. Cuando vi que pasaban los días y que él realmente estaba sufriendo, si bien no lo expresaba de ninguna manera. Dije, tengo que soltarlo, porque sabía que Ernesto se quedaba por mí. Después que él partió me enteré que a varias personas él le había comentado eso, que él no se iba por mí. Un día vuelvo del hospital donde estaba internado, junio, frío, llego a casa y en la cama del lado de él estaba una inmensa mariposa azul. Y yo pensé, ¿por dónde entró esta mariposa si no hay un resquicio abierto por el que pudiera entrar? Bueno, tomé un pañuelo, la saqué afuera y me acosté a dormir. Al otro día me levanto para ver qué había pasado con la mariposa y no estaba. Entonces se me ocurrió pensar que era una señal, pero para mí, que tenía que dejarlo dar. Y le digo, mira, que yo sufra, llegalo. No me importa sufrir, pero llegalo. Pero sí voy a pedir que en ese instante yo esté presente, porque como yo tenía que salir, estaba no cancán bien, que una tía mía de Trenquelauquen, que venía solo 2 veces al año para otoño y primavera, otoño digamos en abril, por mis padres, porque yo no iba a estar para contenerlos. Yo todo esto voy a contar para que se vean que la divinidad no solo está presente en la persona que está a punto de partir, sino en toda su familia, en todo alrededor. No deja a nadie absolutamente fuera. A Ernesto le grababa los cassettes
con capítulos de El Gita. Y ese sábado anterior a que él partiera, le digo, te voy a grabar un capítulo del Gita, pero me tengo que fijar qué parte. Y él me dice, página 136. Bueno, en resumen, no pude grabar ese capítulo. Y ese domingo era Guru Purnima. Y él se pasó toda la noche de ese sábado a la noche, sábado 12 de julio. Yo me despertaba y me decía, Albi, en este momento en el ashram pasa esto, esto y esto. Por ahí me decía, cuando volví a despertarme, Albi, en este momento está hablando Baba. Y yo seguía durmiendo, siempre estaba tan cansada. Al otro día, cuando me levanto, preparo el desayuno, le doy su medicación, él también se levanta. Y estoy limpiando algo y me dice, Albi, cuando vayas a verlo a Baba. Y yo me doy vuelta y le digo, ¿cómo cuando vaya? Cuando vayamos. Y no me terminó de explicar qué era lo que yo tenía que hacer cuando vaya. En un momento dado se para, estaba en un sillón, me abraza fuerte, fuerte, y me dice, gracias por todo. Y yo le digo, ¿cómo me tenés que agradecer? No tenés que agradecerme nada, yo te amo. Y allí al mediodía, de ese domingo, y me dice, ¿cómo está el día? Hoy hay un sol radiante. Le digo, estoy preparando la comida. Y la comida ya estaba lista. Y nosotros hacíamos la oración de la comida cuando estábamos ya sentados a la mesa. No sé por qué le digo, decí la oración, pero yo todavía la estaba preparando. Y en el momento que él dice, y tú eres el alimento, tú eres el que disfruta, para. Me doy vuelta y ya se había ido, sentado, erguido, como era él. Allí, bueno, viene todo, tengo que llamar a mis padres, a que por suerte estaba mi tía que los podía contener, y tener que llamar a toda la familia. Su familia estaba muy lejos, en Villa Ocampo, una parte acá también. Y para hacerla breve, voy a decir que cuando estábamos en el momento del sepelio, vienen sus primas monjas, sus primos sacerdotes, su familia, el obispo de Reconquista, el obispo de Santa Fe. Y me preguntaban, ¿recibió los últimos sacramentos? Sí, pero fíjense ustedes qué coincidencia, y que no es coincidencia. La última vez que había estado internado, lo habían puesto en una habitación con otra persona. Y viene un sacerdote a darle el último sacramento a esa otra persona y le pregunta a Ernesto si él quiere recibirlo. Y él le dijo que sí. Fíjense ustedes cómo Baba fue armando todo para dejar tranquila también a su familia, muy católica, de que él había recibido el último sacramento. En realidad no me creyeron mucho. Entonces rezaban el rosario, 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 continuamente, creo que para que su alma se vaya al paraíso. Y me decían, ¿de verdad recibió los últimos sacramentos? Sí, de verdad recibió los últimos sacramentos, al último sacramento. Bueno,
Esto para que vean cómo Dios va armando todo, Baba. Cuando llega la noche, quedamos los devotos. Los demás se habían retirado a descansar, quedaba algunos de la familia. Vamos a cantar los Gayatri, 108 Gayatri. Antes de salir para ir a la casa de Sepelio, yo tomo el Gita de Baba, para leérselo en algún momento, si bien sabía que ya él no estaba allí. Entonces, antes de empezar a recitar los 108 Gayatris, le digo, esperen, voy a leer algo del Gita. Y recuerdo la página que él me dijo, 136. Abro la página 136, que se las voy a leer como lo leí en ese momento. Y cuando la leo le dije, pero esta es la partida de Ernesto. Y en esos segundos digo, ¿cómo sabía él la página? Si yo nunca cuando grababa los cassettes le ponía la página, sí el capítulo. Capítulo 1, pero nunca jamás la página. No tenía sentido, puesto que él no veía. Y les voy a leer lo que dice. Y estamos hablando del 13 de julio del 2003, que se celebraba Guru Purnima. Les voy a leer lo que decía Baba y lo que leí allí en ese momento, en la página 136. Arjuna pregunta, Krishna, dime cuándo debe cederse el cuerpo a la muerte para que uno pueda escapar del ciclo de nacimientos y muertes. Dime también qué periodo de tiempo debe uno evitar. Krishna replicó, Partha, tu pregunta es muy oportuna y apremiante. A veces me maravillas con tu inteligencia y me haces muy feliz. En otras me haces reír con tu ignorancia. Tu egoísmo y apego a las cosas ocasionan esta confusión. Pero dejemos eso y vayamos a tu pregunta. Los yogis que practican el karma sin deseo por los frutos mueren en la luz durante el día, en la mitad brillante del mes y dentro del periodo de 6 meses que dura el solsticio de verano. Su primer estado es año-fuego. De ahí que su sendero se conozca como sendero de la peregrinación o sendero de la llama. Esos yogis surgen de la refulgencia y viajando a través de la misma se funden en ella, alcanzan a Dios y ya no vuelven a nacer. Y vuelve en otro párrafo a hablar de esa quincena brillante y le dice, debes comprender primero lo que quiere decir la quincena brillante. Es la mitad del mes en que la luz de la luna aumenta día a día. Pero ¿cuál es la relación de la luz de la luna con el hombre y su muerte? La luna es el símbolo de la mente del hombre. De la luna nació la mente. La mitad brillante de la luna, por tanto, significa el progreso de la mente espiritualmente en disciplina divina. La luna llena significa la plenitud de ese logro. La mitad brillante es de este modo el periodo durante el cual se obtiene progreso espiritual. Y así, no quiero, a alguno le interesa, puede seguir leyendo, me di cuenta que Ernesto había elegido ese día, por cosas que uno después va atando cabos. Y yo supuse que lo que él me quiso decir cuando vaya nuevamente a verlo a Baba es que lleve sus cenizas. Y así lo hice. Y luego, en el 2005, cuando puedo ir, que las llevo, las pude
enterrar en el río Chitravati, que estaba seco. Me acompañaron algunos argentinos cantando vayan, mantras. Y cuando yo decido el lugar donde voy a colocar sus cenizas, hago un pozo en la arena, las pongo y levanto la vista. Cuando levanto la vista, veo el mausoleo o panteón de los padres de Baba. Y eso me impactó, porque había elegido ese lugar solamente mirando hacia abajo las arenas del río. Y pensé en qué buen lugar puse sus cenizas. Cuando él se va, cuando deja su cuerpo, esto quiero decirlo, y yo estaba allí en el sepelio, me doy cuenta que no siento el cuerpo, que no siento dolor, y que tengo una paz interna tan grande que me lo otorgó Baba. Y yo misma me admiraba. Yo misma me admiraba. Y esa paz me duró unos meses. Y yo la cuidaba como un tesoro porque no quería que se fuera. Y yo sé que me estoy olvidando de infinidad de detalles, pero quiero dejar esto, más allá de que Ernesto se fue al mediodía de un Guru Purnima, con un sol brillante, con todos los chiches, digamos, para su partida. Rezando. Que su familia... Rezando. ¿Cómo? Rezando. Rezando. Su familia, muy católica, quedó tranquila porque él había recibido el último sacramento. Baba pensó también en su familia, porque Ernesto había estado muchas veces internado y nunca habíamos visto un sacerdote que hubiera ido para dar el último sacramento. También pensó en mis padres, que yo no los iba a poder atender, y vino justamente por esas causalidades una hermana de mi mamá, que me fue a Baba en el 2010, que los podía contener y tener, acompañar. Pensó en mí, que quedaba en la soledad más absoluta, con todo lo que significaba Nocancán y el Centro SAI, la organización, significaban tantas cosas que yo no me sentía capaz. Y me instala esa paz extraordinaria en el pecho. Con el tiempo fui comprendiendo infinidad de cosas, porque después hay mucho más, un libro póstumo que él deja y que lo voy a contar la próxima vez. Cuando una persona que ha tenido una vida como la que tuvo Ernesto, la mitad de su vida que fue sacerdote, se va con el último sacramento de su religión, con los rosarios que rezó toda su familia, se va con los Gayatri, se va acompañado de todas esas personas que lo amaban. No solo Baba pensó en él, que él había llevado esa vida, sino absolutamente en todo lo que lo rodeaba, que era su familia. Fíjense que para mí fue una lección
Y cuando hoy leíamos, ¿no es cierto?, estar con el nombre de Dios es tan inmenso en Dios para volver a Dios. Él también se encarga de los que quedan. Y por esto para sacarnos esa preocupación. Porque uno puede pensar hoy, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto? Yo hoy pienso, ¿qué va a pasar con mi hermana? Con Horacio. Es decir, tendría que pensarlo, no lo pienso, porque sé que se va a encargar. No depende de mí. De mí depende que esté conectada, que esté en esa vibración, para que todo lo demás pueda suceder. Esto quería decirles, hermanitos, porque realmente para mí fue una experiencia reveladora, no solo para el ser que partió, sino para los que quedamos. Así que a tener esa fe, esa convicción, esa confianza, y no pensar en los que vamos a dejar. De eso se encarga la providencia. Serán, hermanito, los amo. Qué lindo, Albina, qué lindo. Lo escuché ya creo que 15 veces este relato y sigo llorando. Albina, leo una partecita que no la leíste de la página 136, que dice del Gita de Baba. Para nacer y para morir, uno tiene que tener momentos propicios que garanticen una vida sabia y un final que valga la pena, Arjuna. Los yogis, por ejemplo, abandonan la vida únicamente cuando disponen de momentos favorables y no a otra hora. Por eso la gente dice, la muerte es el testigo de los buenos. Hasta para el acto de la muerte debe escogerse un momento oportuno. Página 136 de los comentarios de Sai sobre el Bhagavad Gita. Bueno, gracias, Albina, por esa experiencia. Una experiencia de un testimonio de un Shivamukta, de un yogi. Bueno, Sairam, como dijimos, sábado que viene, segunda parte de este temazo. Sairam, perdón, con los que hoy no pudieron expresarse, pero van a tener el momento y los vamos a disfrutar el sábado que viene. Uno ni Treyanti. Oh, oh, oh. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai, Jai. ¿Cómo aterrizamos ahora, Albina? ¿Cómo aterrizamos? Eso, ¿cómo? ¿Cómo ahora con el sadhana? Vamos a hacer sadhana. De la mano de Gita. Salir corriendo. Que estemos bien. Sairán, Sairán. Sairán, Sairán. Sairán, mejor no aterricemos. Seguimos volando, Pablo. Gracias, Horacio, por lo que contaste. Gracias.